Las llaves de la biblioteca de la vida, la nueva herramienta de la ingeniería genética, por Soberón Mainero. En este capítulo, él trata la nueva herramienta y la posibilidad de aislar, caracterizar y manipular los genes. Y él comienza: la información mostrada en los recuadros 1.1 y 1.2 sobre la estructura y función básica de los genes se conocía desde finales de los años 60. Más aún, la labor de los bioquímicos había producido un gran cúmulo de conocimiento respecto de los conjuntos de reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos. Las vías metabólicas fundamentales para la generación de energía y la biosíntesis de la mayoría de los compuestos esenciales para la vida ya estaban establecidos. Este conocimiento se basaba en la explicación inteligente de métodos de ensayo y purificación de enzimas clave y de la identificación y análisis de sus sustratos y productos. Al mismo tiempo, otras disciplinas como la inmunología y la genética realizaban avances y eran actividades de gran complejidad y finura. La biología molecular, sin embargo, se encontraban en un punto en el que su desarrollo se había hecho muy lento. Una vez sentadas las bases fundamentales de la replicación y expresión de la información genética, el siguiente paso era desentrañar en forma detallada los mecanismos de regulación de la expresión genética. Todas las vías metabólicas, la expresión de anticuerpos, la actividad de los virus, en fin, todas las manifestaciones del fenómeno viviente están en última instancia orquestados por la expresión ordenada y regulada de los genes, por medio de la producción de proteínas específicas. El extraordinario proceso por el cual una sola célula, el huevo fecundado, da origen a un organismo complejo, es decir, las etapas de diferenciación celular constituían un reto extremadamente atractivo, pero a la vez formidable. No se esperaba poder descifrarlo a un paso siquiera aceptable sin la capacidad de hacer una disección del genoma, de irlo analizando pieza por pieza. Un descubrimiento clave inició el cambio dramático que conocemos hoy como ingeniería genética o ADN recombinante en 1970. Hamilton Smith y Daniel Nathans descubren una enzima capaz de reconocer y cortar el ADN. En consecuencias específicas que les valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con Werner Haber en 1978. Este descubrimiento, consecuencia de un hallazgo accidental en el que los investigadores profundizaron con gran sentido, dio origen a una sucesión de nuevos descubrimientos y potenció el desarrollo de toda una serie de otras disciplinas y metodologías. En este capítulo revisaremos los fundamentos de algunas de las más importantes. Esto nos dice Soberón Mainero y continúa con un apartado llamado enzimas de restricción.
Muchos microorganismos producen enzimas que modifican y digieren o rompen el ADN. Otra vez, esto también es importante. Muchos microorganismos producen enzimas que modifican y digieren o rompen el ADN. Por tercera ocasión, muchos microorganismos producen enzimas que modifican y digieren o rompen el ADN. Estos sistemas llamados de modificación-restricción son análogos a un sistema inmune, los cuales probablemente evolucionaron como un mecanismo de protección de los microorganismos contra infecciones virales. En efecto, las bacterias, por ejemplo, son infectadas por virus, llamados bacteriófagos, que inyectan su propio ADN en la célula bacteriana para después controlar su maquinaria celular y redirigirla hacia la síntesis de sus propios componentes, dando como resultado final la ruptura de la célula y la liberación de cientos o miles de nuevos virus. En algunas bacterias el ADN propio está modificado en ciertas secuencias. Una enzima de modificación se desliza sobre la hebra de ADN y cada vez que se topa con su secuencia blanco, por ejemplo GAATTC mayúsculas, introduce un pequeño grupo químico en la adenina o letra mayúscula A central. Otra enzima, la enzima de restricción, también se desliza en la hebra de ADN. Y si encuentra la secuencia GAATTC, todas mayúsculas, corta el ADN en esa posición. La enzima, sin embargo, no corta el ADN modificado, por lo que efectivamente es capaz de degradar el ADN extraño que puede entrar a la célula sin alterar el ADN propio. Hoy en día conocemos miles de diferentes enzimas de restricción provenientes de otros tantos distintos microorganismos. Hoy en día conocemos miles de diferentes enzimas de restricción provenientes de otros tantos distintos microorganismos. Hoy en día conocemos miles de diferentes enzimas de restricción provenientes de otros tantos distintos microorganismos. Más de 100 distintas secuencias pequeñas de ADN pueden ser rotas específicamente por medio del uso de la adecuada enzima de restricción. Otra interesante propiedad de las enzimas de restricción es que en general reconocen secuencias palindrómicas, es decir, secuencias que son iguales si se leen en una dirección o en la dirección contraria. Por ejemplo, 5 apóstrofe GAATTC 3 apóstrofe. La otra sería 3 apóstrofe CTTAAG 5 apóstrofe. Es una secuencia palindrómica. Cuando actúa la enzima que reconoce y corta esta secuencia llamada EcoRI, genera segmentos de ADN con extremos que se proyectan fuera de la doble cadena. Estos extremos se denominan cohesivos o pegajosos porque tienden a parearse o hibridarse nuevamente.
En realidad, cualquier extremo de ADN generado por un corte con EcoRI puede hibridarse o aparearse con otro extremo generado por la misma enzima. Los descubridores de las primeras enzimas de restricción pronto se dieron cuenta de que su acción sobre el ADN, comúnmente llamada digestión, producía un conjunto definido de diferentes segmentos. Esto es particularmente fácil de detectar si la digestión se efectúa sobre una molécula pequeña, y tales moléculas existen en la naturaleza. Por ejemplo, ciertos virus están constituidos por genomas muy pequeños. El virus SV40, que ocasiona cáncer en los simios, contiene una molécula de ADN circular de unos 5.000 pares de bases. Muchas bacterias portan pequeñas moléculas de ADN llamadas plásmidos que llevan información accesoria a su cromosoma. Estas moléculas pueden tener también solo unos miles de nucleótidos. Si se somete el producto de digestión de una de estas moléculas a una separación por electroforesis, después de utilizar la enzima de restricción, se observa un patrón de bandas que corresponde a los fragmentos de ADN de tamaños correspondientes a la distancia entre un sitio y otro. El principio del proceso es análogo a la separación de proteínas. Súbitamente el ADN dejó de ser una sustancia monótona y frágil donde purificar un segmento específico resultaba una tarea ardua o imposible. Al poder generar segmentos específicos con las enzimas de restricción, la molécula de la vida quedó a merced del biólogo molecular. Es como si alguien jalara la cinta de un cassette de audio, la amontonara desordenadamente y luego nos pidiera que separáramos el segmento que contiene una canción. Sería útil disponer de unas tijeras que cortaran la cinta cada vez que apareciera la sucesión de notas si, la, sol, do, re, mi, y después un ayudante acomodará los segmentos resultantes de acuerdo con su tamaño. O imaginemos lo difícil que sería identificar un artículo de la enciclopedia, si esto está descrito sobre un listón de varios kilómetros de largo. ¿Cómo se facilitaría la tarea si nuestras tijeras encontraran automáticamente, por ejemplo, la palabra obtener y allí cortara el listón? Luego nuestro ayudante nos presentaría 20 o 30 cajas, cada una conteniendo pedazos de listón clasificados de acuerdo con su tamaño.